Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde les traemos las últimas noticias, los secretos mejor guardados y, por supuesto, todo el brillo y el glamour que rodea a nuestra adorada Hande Erupar Rafael. Hoy prepárense porque les tengo una noticia que honestamente me dejó con la boca abierta. Sí, lo que leyeron en el título es completamente cierto. Hande Erupar Rafael, nuestra talentosísima actriz, nuestra reina indiscutible de las telenovelas turcas, ha cumplido un sueño. Y no es un sueño cualquiera, Es un sueño que la ha tenido trabajando duro en silencio, dedicándole tiempo y pasión. Así que si son tan fanáticos de Hande como yo, abróchense los cinturones porque este vídeo los va a dejar completamente boquiabiertos. Antes de que me emocione demasiado y les suelte el bombazo de golpe, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, se suscriban al canal. No se imaginan la cantidad de sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Así que denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para descubrir qué sueño era ese que Hande Erupar Rafael anhelaba con todo su corazón, cómo lo logró y, lo más importante, cómo esto impactará su carrera y su vida personal. Porque les adelanto, esto no es solo un logro profesional, es una verdadera transformación. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, Hande Erupar Rafael ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su talento actoral, su carisma arrollador y su dedicación la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, y por supuesto, en la icónica Seni Kondiyeresis Alkam, donde nos robó el corazón junto a Kerem Bürsin. Pero detrás de las cámaras, detrás de los reflectores y las alfombras rojas, Hande siempre ha cultivado una pasión secreta, un anhelo profundo que pocos conocían hasta ahora. Siempre se ha sabido que Hande es una persona muy creativa y con intereses artísticos que van más allá de la actuación. En varias ocasiones la hemos visto compartiendo en sus redes sociales dibujos, pinturas y proyectos personales que evidencian su talento innato para las artes visuales. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que este interés no era solo un hobby, sino una verdadera vocación, un llamado que la impulsaba a explorar su creatividad en un nivel mucho más profundo. Y aquí es donde viene la gran noticia, el sueño cumplido que los va a dejar sin aliento. Hande Erupar Rafael se ha convertido en una artista plástica. Sí, así como lo oyen. Después de años de dedicación, estudio y práctica, Hande ha logrado perfeccionar sus habilidades y desarrollar un estilo propio que la distingue como una artista original y talentosa. Pero la cosa no termina ahí. Lo más impresionante de todo es que Hande no solo se ha dedicado a crear obras de arte en la intimidad de su estudio, sino que ha decidido compartir su talento con el mundo. Y lo ha hecho de una manera espectacular. Recientemente Hande Erupar Rafael ha inaugurado su propia exposición de arte. Imagínense la emoción que sintió al ver sus obras expuestas, al compartir su pasión con el público y al recibir el reconocimiento de la crítica especializada. La exposición, que ha sido todo un éxito, presenta una selección de sus mejores obras, que reflejan su visión única del mundo, sus emociones más profundas y su sensibilidad artística. Sus pinturas, que combinan técnicas tradicionales con elementos modernos y abstractos, han cautivado a los asistentes y han generado elogios por su originalidad, su fuerza expresiva y su belleza estética. Pero, ¿cómo llegó Hande a este punto? ¿Cómo compaginó su exitosa carrera como actriz con su pasión por el arte? Pues bien, la respuesta es sencilla, con mucho esfuerzo, disciplina y pasión. Hande siempre ha sido una persona muy organizada y comprometida con sus proyectos. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para dedicarse a su arte. Tomaba clases, participaba en talleres, experimentaba con diferentes técnicas y materiales, y sobre todo, se dejaba llevar por su creatividad. Además, Hande contó con el apoyo incondicional de su familia y amigos, quienes siempre creyeron en su talento y la animaron a perseguir sus sueños. También recibió el apoyo de varios artistas reconocidos, quienes la guiaron y la inspiraron a perfeccionar su técnica. Se rumorea que el famoso pintor turco Devrim Erbil fue uno de sus mentores, aunque Hande siempre ha sido discreta al respecto. Lo que sí se sabe es que pasó largas temporadas en su taller, aprendiendo los secretos del color y la composición. Pero más allá del talento y el apoyo, lo que realmente ha impulsado a Hande a alcanzar este logro es su pasión por el arte. Ella misma ha declarado en varias ocasiones que el arte es su refugio, su forma de expresarse, su manera de conectar con el mundo.
A través de sus obras, Ande comparte sus emociones, sus pensamientos, sus experiencias, y nos invita a reflexionar sobre la vida, la belleza y la condición humana. Esta nueva faceta de Ande Eru Parrafol como artista plástica no solo es un logro personal, sino que también representa un nuevo capítulo en su carrera profesional. Muchos se preguntan si esto significa que Ande se alejará de la actuación, pero la verdad es que ella no tiene intención de abandonar su carrera como actriz. De hecho, Ande considera que el arte y la actuación son dos facetas complementarias de su personalidad, y que ambas le permiten expresarse y conectar con el público de diferentes maneras. Es más, Ande está planeando integrar su arte en sus proyectos actorales. Le gustaría crear personajes que tengan una conexión con el arte, o incluso dirigir películas o series que exploren temas relacionados con la creatividad y la expresión artística. Se murmura, por ejemplo, que está trabajando en un guión donde el personaje principal es una pintora que lucha por encontrar su voz en un mundo dominado por hombres. ¿Se imaginan a Ande interpretando a ese personaje? Sería fascinante. Pero volviendo a la exposición, que es el tema central de este vídeo, les puedo contar que se llama Reflejos del Alma, y está ubicada en una galería de arte en el corazón de Estambul. La inauguración fue un evento espectacular, con la presencia de celebridades, críticos de arte, familiares y amigos de Ande. El ambiente era electrizante, lleno de expectación y admiración. Ande lució un vestido impresionante diseñado por un joven talento turco, y se la vio radiante y feliz, recibiendo felicitaciones y compartiendo con todos los asistentes. Las críticas a la exposición han sido abrumadoramente positivas. Los críticos han elogiado la originalidad de su estilo, la profundidad de sus emociones y la belleza de sus obras. Se han destacado sus habilidades técnicas, su dominio del color y su capacidad para crear atmósferas evocadoras. Algunos la han comparado con artistas consagrados como Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe, aunque Ande humildemente ha rechazado estas comparaciones, afirmando que aún tiene mucho que aprender y que está en un proceso de constante evolución. En cuanto al estilo de Ande, se puede decir que es una mezcla ecléctica de influencias, que van desde el impresionismo hasta el arte abstracto. Sus pinturas se caracterizan por el uso de colores vibrantes, pinceladas enérgicas y formas fluidas. A menudo sus obras representan paisajes oníricos, retratos introspectivos y escenas de la vida cotidiana, siempre con un toque personal y emotivo. Se dice que sus pinturas reflejan su estado de ánimo y sus experiencias vitales, lo que las hace aún más auténticas y conmovedoras. Una de las obras más comentadas de la exposición es un autorretrato titulado Fragmentos de mí. En esta pintura Ande se representa a sí misma como un rompecabezas incompleto, con piezas que faltan y otras que están descolocadas. La obra transmite una sensación de vulnerabilidad, incertidumbre y búsqueda de identidad. Muchos la han interpretado como una reflexión sobre las presiones de la fama y la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo que constantemente te exige ser algo que no eres. Otra obra destacada es un paisaje marino llamado La calma después de la tormenta. En esta pintura Ande representa un mar embravecido con olas gigantes que chocan contra las rocas, pero al fondo se vislumbra un horizonte despejado y un cielo azul brillante. La obra transmite una sensación de esperanza, renovación y superación de las dificultades. Se dice que Ande pintó esta obra después de pasar por un momento difícil en su vida personal, y que la pintura le sirvió como una forma de procesar sus emociones y encontrar la paz interior. Además de la pintura, Ande también ha explorado otras formas de expresión artística, como la escultura y la fotografía. En la exposición se pueden ver algunas de sus esculturas, que son pequeñas piezas de cerámica que representan figuras humanas y animales. Estas esculturas se caracterizan por su simplicidad, su delicadeza y su capacidad para transmitir emociones sutiles. También se exhiben algunas de sus fotografías, que son retratos en blanco y negro de personas anónimas. Estas fotografías se caracterizan por su realismo, su intimidad y su capacidad para capturar la esencia de cada persona. La exposición Reflejos del Alma estará abierta al público durante un mes, y se espera que reciba a miles de visitantes. Ande ha expresado su deseo de que su obra inspire a otras personas a seguir sus sueños y a encontrar su propia forma de expresión artística. También ha anunciado que donará parte de las ganancias de la exposición a una organización benéfica que apoya a jóvenes artistas. Así que ya lo saben, mis queridos Eru Parrafoel lovers, Ande Eru Parrafoel no solo es una actriz talentosa y una mujer hermosa, sino también una artista plástica original y creativa. Su historia es un ejemplo de perseverancia, pasión y dedicación,
y nos demuestra que con esfuerzo y determinación podemos alcanzar nuestros sueños, sin importar cuán grandes o difíciles parezcan. Y lo más importante, nos recuerda que la creatividad es un don que todos poseemos y que debemos cultivar y compartir con el mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Descubrimos que Anderu Parrafoel ha cumplido su sueño de convertirse en artista plástica, que ha inaugurado su propia exposición de arte, que su obra ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, que su estilo es una mezcla ecléctica de influencias y que sus obras reflejan sus emociones y experiencias. También les conté sobre algunas de sus obras más destacadas y sobre sus planes de integrar su arte en sus proyectos actorales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las noticias y los secretos de Anderu Parrafoel, y me emociona ver cómo nuestra adorada actriz sigue creciendo y evolucionando como artista y como persona. Ella es una verdadera inspiración para todos nosotros. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la noticia de que Ande se ha convertido en artista plástica? ¿Les gustaría ver su exposición? ¿Qué tipo de personajes les gustaría verla interpretar en el futuro? ¿Qué emoción creen que transmite mejor a través de su arte? Quiero saber sus opiniones. No sean tímidos y compártanlas conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de Anderu Parrafoel Lovers. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chismecito turco. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de perseguir sus pasiones, como Anderu Parrafoel. Adiós.